Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al exministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz, y también al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González. La ley tributaria, esta que genera sin duda preocupaciones a los ecuatorianos. Yo he dicho en varios de mis comentarios, en el país funcionan los hechos consumados, de tal forma que esa reacción en la Asamblea por parte de Pachacútec o de la izquierda democrática, esto de aludir a la Corte Constitucional o en su defecto la derogatoria también de la ley, da la impresión de que eso no va a pasar. En el Ecuador funcionan los hechos consumados, de tal manera que tenemos esa ley tributaria en vigencia. Pero la primera pregunta tiene que ver con lo que todos quieren saber. ¿Cuál va a ser la repercusión en la actividad económica, en la vida de relación diaria de las personas, en su presupuesto económico, en las familias y por supuesto en las empresas? Sí, empecemos quizás, Fernando, por lo que tiene que ver el impacto internacional, el riesgo país. Uno hubiera pensado que una ley tributaria de lo que presentó el gobierno, que le va a dar 1.900 millones de dólares en los siguientes 2 años y 600 millones de impuesto a la renta permanente, hubiera podido impactar directamente en el riesgo país, y el riesgo país caído rápidamente. El riesgo país más bien se pegó una pequeña subida de 850, 860 puntos. Es decir, que todavía a nivel internacional no tiene muy claro qué es lo que está pasando con esa ley y su futuro. Yo creo que ya es tiempo también de decir, ya el futuro de la ley parece que está bastante claro. No creo que pase nada con la Corte Constitucional, no creo que pase nada con una derogatoria o pedido de derogatoria en la Asamblea, porque el presidente de la República podría simplemente vetarlo completamente y se acabó el tema y estaría vigente la ley. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que a la economía que está saliendo de la crisis y quizás entrando en una nueva crisis con este tema del Omicron, pudiera estarle extrayendo recursos. Está en manos del gobierno todavía encontrar una suerte vía reglamento de suavizarla, dar más plazo de pago, dar algún tipo de descuentos que la ley planteaba. Yo creo que la ley es innecesaria, ya está acá para ir innecesaria. La plata para la pandemia la recibió el gobierno con los 1.000 millones de Fondo Monetario, la plata de la pandemia para soportarlo lo recibió el gobierno en este año más de 1.200 millones de dólares en ingresos petroleros hasta el mes de diciembre. El año pasado petróleo le daba al Estado 500 millones, hoy día le da 1.700 millones. Esa plata estaba ahí para la pandemia. Y eso ha ocurrido entonces que el déficit fiscal al mes de noviembre, que es lo que está terminando en apenas 200 millones de dólares, y eso implica que para diciembre el déficit fiscal podría estar bordeando un poco menos de 3.500 millones, que es una caída casi que a la mitad de lo anterior. Es decir, que el gobierno pudo aguantar un poco ese deseo desesperado de tener más ingresos, que es lo que le pide el Fondo Monetario. Este derecho especial de giro que fue otorgado por el Fondo Monetario Internacional, no solamente al Ecuador, a los países que son signatarios del Fondo Monetario Internacional, pero fueron prácticamente 1.000 millones de dólares. ¿Ustedes cómo van a ser impactados los miembros del sector comercial, los miembros de las cámaras de la producción del Ecuador? Hola Fernando, un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Definitivamente extraerle recursos a la economía pues ralentiza la recuperación económica, y eso es lo que esta reforma tributaria de una u otra forma va a hacer. Pero yo creo que ya la clase política ya se ha pronunciado. De una u otra forma la reforma tributaria ya está jugada, ya tienen la potestad de definir las reglas del juego. Las demandas de inconstitucionalidad pues que algunos sectores están planteando, ya la Corte determinará si aplican o no aplican. Yo creo que ahora toca simplemente aprender a jugar con las nuevas reglas del entorno, pensar en el futuro y prepararnos para lidiar con este nuevo entorno. El sector empresarial, los comerciantes, los empresarios en general, somos trabajadores, resilientes, proactivos, siempre buscamos pensar en el futuro, siendo positivos, y es lo que toca ahora, digamos, como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso. Hoy en día tenemos que prepararnos para salir adelante, para trabajar más y poder pues de una u otra forma recuperarnos de este golpe que es la reforma tributaria. Hay algunas medidas que ahorita las vamos a ir conversando que creo que podemos seguir implementando para contrarrestar este golpe, pero creo que al final de cuentas ya lo pasado y tenemos que ver hacia un futuro, ¿no? En estos momentos se trata de decir que quizá los empresarios lo que van a hacer es trasladar ese costo de los nuevos impuestos hacia el consumidor.
¿Va a ser así? Yo creo que más el perjudicado va a ser el empleo. Porque si yo estoy empezando a entender qué es lo que los gobiernos están haciendo, que cada vez que hay un temblor, un terremoto o alguna pandemia, la manera de cobrar recursos es vía el impuesto patrimonial, entonces yo tengo que dudar qué hacer el siguiente año que tenga utilidades. ¿Será que las capitalizo y aumento mi patrimonio? ¿O será que las reinvierto? ¿O será que las saco del país? Esa es la mayor duda que tendrán los empresarios al momento de hacer su declaración de impuesto a la renta y reparto de utilidades el próximo año. Eso es malo porque le evitas la posibilidad de que la gente diga, sí, yo voy a invertir toda mi plata otra vez porque quiero poner esa nueva empresa, quiero esa nueva crecimiento de la planta porque voy a contratar más personas. Ese es en principio el primer impactado. En el tema de subir precios o trasladarlo directamente al comprador, eso es más complicado porque la economía nuestra todavía está golpeada, no termina de salir de la pandemia, no termina de salir de una recesión. Los otros países de la región han crecido ya todo lo que se cayó el año previo. Ecuador, hay nuevos datos del Banco Central, para este año decía que iba a crecer 3%, ahora está hablando que crece 3,5%. Pero no es que quiere decir que el gobierno ha hecho bien las cosas, ha implicado también el precio del petróleo, que ha ayudado con los 1.500 millones de dólares que hablábamos hace un rato. Porque el petróleo el año pasado estaba en 37, ahora va a terminar en 64. Entonces, eso implica una reactivación, pero más que reactivación es un simple rebote. Por lo tanto, yo no creo que haya posibilidad de incrementar precios, pero lo que sí es más grave es quizás no tenga muchos recursos o intención de volver a capitalizar en la misma proporción que yo hubiera querido capitalizar mi negocio en ausencia de estos golpes constantes, de estos impuestos temporales que están ocurriendo año tras año. El costo de la vida es tan alto que la capacidad de compra es menor. ¿Tiene la posibilidad de crecer en precios? Es difícil que en una economía golpeada pues uno pueda recuperar todo en el precio. Más aún ahora con este tema de la crisis de contenedores que de una u otra manera pues también obliga a que los costos aumenten y que los precios suban. Porque han subido, se dice, un contenedor que costaba $1.500 traerlo, desde China cuesta ahora $15,000 o $20,000. Sí, ha subido más de 10 veces, el golpe es durísimo. Y a los comerciantes y empresarios les toca pues ir jugando un poco entre precio y margen para poder de una u otra forma subsistir y seguir vendiendo, pues no quedarse con los inventarios en las bodegas. Creo que es importante sacarle el jugo a esos aspectos positivos de la reforma tributaria. El presidente de la República puede, por decreto, ahora con esta nueva ley, por ejemplo, reducir los ICES. Ahí hay una manera concreta de intentar compensar de alguna manera el golpe que se le está dando a ciertos sectores, a la economía en general. Recuperar el comercio o impulsar el comercio depende de un decreto en este momento. Bajemos el ICE, bajemos el IVA en los feriados pues, que tiene la potestad del presidente, bajemos el impuesto a la salida de divisas, más aún si se piensa recaudar más de lo que se esperaba recaudar o de lo que el acuerdo con el fondo pues, estaba establecido. Tenemos que hacer una pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones, hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. La reactivación en San Borondón es un hecho. Ahora con la ordenanza de estímulos tributarios para las actividades productivas en San Borondón, llegarán nuevas inversiones y esto generará fuentes de empleo. Por eso si eres emprendedor, dueño de un negocio, constructor inmobiliario o eres parte del sector de turismo, ingresa a la página web sanborondon.gov.es y conoce los beneficios que te brinda la alcaldía. La reactivación no se detiene y la llevamos adelante todos juntos. Juan José Yunes, alcalde. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos.
Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Se realizó un foro internacional de inversiones en la ciudad de Quito. El presidente dijo que se podrían lograr 30.000 millones de inversiones. Además, van a enviar también una ley para mejorar las inversiones en el país. ¿Usted cree que en la práctica se podrá obtener esa cantidad de recursos cuando no lo hemos tenido desde hace muchísimos años? Porque la inversión en el Ecuador prácticamente no ha llegado a 1.000 millones de dólares. Sí, ahí es importante destacar que no es lo mismo inversión extranjera directa con la inversión que está hablando el gobierno. Son dos cosas distintas. De alguna forma, buena parte de reinversión es plata nueva que entra al país. La inversión extranjera directa es la inversión neta, ¿no? La plata que entra y los dividendos que salen. Y nuestro promedio ha sido, como usted bien dice, ha sido menos del 1% a lo largo del tiempo. El año pasado fue 1.200 millones. El mismo Fondo Monetario establece que quizás en el 2025 tengamos 1.500 millones de dólares. Ojalá pueda llegar esa cantidad de plata como en forma de inversión a lo largo del tiempo, que pueda también generar empleo, generar crecimiento económico. Eso es lo que estamos buscando para tratar de que la economía se dinamice y desde ahí el empleo, ¿no? Las cifras de empleo han sido muy golpeadas. Estamos hablando de que 1 de cada 3 personas de la población económicamente activa no tiene, solo tiene empleo, ese 1 de cada 3, el resto está en desempleo o subempleo, y hay que trabajar en aquello. Cualquier cosa que vaya en esa dirección sirve. El gobierno debería ser mucho más claro en plantear los temas de cómo el sector privado puede embarcarse en una ruta de crecimiento. ¿El sector privado tiene esas esperanzas de que efectivamente provengan esos recursos? Yo creo que la meta que puso el presidente de 30.000 millones de dólares es realista y de una u otra forma se requiere, pero se requiere aún más. Por eso digo que es realista, pero en el fondo, para acabar con el subempleo y el desempleo se requiere mucha más inversión. En la Cámara a veces hacemos un cálculo, donde usted tiene 5 millones... Ustedes hablaban de más de 120.000 millones de dólares. Un cálculo, 5 millones de desempleados. Supongamos que a todos les pagamos el sueldo básico, al menos, que al año cuesta $6.000 con todos los costos sociales. Si usted multiplica 5 millones por 6.000, son 30.000 millones de dólares solo en empleo, en un año, para acabar con el subempleo y el desempleo. Eso sin contar pues inversión en infraestructura, en tecnología, en capital de trabajo, que suele ser bastante más de lo que se invierte en temas laborales. Pero eso es como para tener una referencia. O sea, el país necesita ingentes cantidades de inversión, no 1 o 2 o 3 contadas con la mano. Requiere un tsunami de inversión de distintos tipos, grandes inversiones, medianas, miles de emprendimientos, miles de pequeñas inversiones, para que de una u otra manera se pueda generar el empleo que queremos. De lo contrario, hablar de empleo y no relacionarlo con inversión, en el fondo no se genera el empleo. Por eso yo pienso que sí hay que apuntar alto a grandes cantidades de inversión, porque esa es la única manera que tiene el país para generar empleo y generar crecimiento económico. ¿Es factible, por ejemplo, controlar el gasto? Un país con un estado adiposo, con una cantidad, se habla de 550.000, 570.000 miembros de la burocracia. Un país que no tiene mayores ingresos y que gasta tanto en gasto corriente, ¿cómo puede salir adelante? Hay otros que tienen un desempeño diferente. Perú, Chile, Colombia lo hacen diferente. Sí, aquí hay otra cosa también. El gasto es una parte del presupuesto del Estado, la otra parte es ingresos. La diferencia de ambos es el déficit fiscal. Y al final lo que nos interesa es que el déficit fiscal se caiga y que la economía pueda sentir el impacto positivo del sector público. El gobierno tiene un plan y lo está... A través de inversión. Sí, del sector público. Sector público, inversión, o también gasto e inversión si hay espacio. Entonces, el gobierno tiene un plan de bajar de 7.000 millones del déficit a 0 a la vuelta de 4 años. Y si uno mira los números así fríos, yo creo que los va a lograr perfectamente bien. Fue 7.000 el año pasado, 3.500, el otro año 2.500 y fácilmente se baja a 0. Pero el asunto es, se necesita ese nivel de ajuste para la economía. Estamos estrangulando el sector empresarial con ese ajuste y estrangulando a la clase de empleo. Yo creo que hay que dosificar adecuadamente y si el gasto uno lo mantiene, puede servir en el caso de algunos rubros, o si el gasto tiene que subir ligeramente en obra pública, puede servir mientras controles el otro tema de ingresos y gastos y mientras logres que la economía crezca. Si la economía crece, va a ser más importante que lograr bajar ese gasto de capital. El peor mundo es que la economía no crezca y que el gasto aumente, digamos, ¿no? Entonces, y que a la par el ingreso siga
aumentando, fregando la vida del sector laboral y empresarial. Entonces, esas teclas hay que saberlas manejar bien y el gobierno creo que está exagerando por cumplir un programa con el Fondo Monetario a rajatabla. Se ha dicho que pueden bajar las tasas de interés. ¿Hay razones para que esto ocurra con esta reforma tributaria? Bueno, las tasas de interés, para que bajen, pues se deben cumplir varios requisitos. Uno de esos es el riesgo país, otro de esos es la metodología, que sé que en estos momentos se está queriendo cambiar. También tienen que ver factores de mercado, competencia internacional. Hay varios factores que juntarlos para poder generar el efecto que queremos. Con esta reforma tributaria se habla que los créditos públicos podrían darse ahora al 1% a 30 años plazo, que sería una buena medida justamente para impulsar la economía. Son de esos aspectos positivos que tiene la reforma tributaria. Entonces yo creo que, digamos, hay que empujar todos estos otros factores que sí pueden ayudar a recuperar de una u otra forma la economía. Nosotros, cuando se debatía la ley, nosotros planteamos que las contribuciones se consideren una especie de crédito tributario en el mediano plazo, 5 años, como una manera de contribuir con el gobierno, porque entendemos que la situación fiscal es complicada. Hay confianza en este gobierno. Ellos dicen que no hay otra vía en el corto plazo, por eso proponíamos que se contribuya, pero con crédito tributario. De esa manera nos comprometíamos mutuamente. Pero al final, la decisión está tomada, la ley tributaria va caminando. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es empujar los otros factores que sí son positivos, que el gobierno está implementando, que van en la línea correcta, porque al final lo que todos queremos es generar en este país inversión. Yo concuerdo que la clave está en generar crecimiento económico abundante, no de dígitos bajitos, sino en dígitos altos. Eso es lo único que saca a nuestro país de la pobreza y del subdesarrollo. Y para eso se requiere inversión. Y para eso hay que todos los factores alinearlos para que Ecuador sea atractivo a la inversión. Va a pasar posteriormente esta ley laboral, que se ha dicho, es así, puede ayudar a mejorar la capacidad de empleo en el Ecuador. El gobierno presentó hace unos 3 meses la ley laboral junto con la tributaria y se la devolvieron. Le dijeron cámbienla y preséntela. Presentó la tributaria y la laboral dijeron no le vamos a hacer mayores cambios, vamos a mandar casi que la misma. Por lo tanto, si envían la misma, yo creo que la Asamblea no la va a aprobar. Si cometieron errores con el informe de minoría, si cometieron el error en otros temas de no aprobar la ley adecuadamente o los informes adecuadamente, en este tema de laboral no creo que vaya a pasar. Ojalá el gobierno logre entender que la ley laboral es importante y que necesitas conversar con la ciudadanía y con los diversos bloques para tratar de mejorarla y no precarizar el trabajo de la población que gana menos de $500. Yo creo que ahí hay una buena oportunidad de conversar, de dialogar y ojalá hacer un esfuerzo por aprobar una ley laboral. Pero si vuelven a enviar tal cual, yo creo que esa ley no tiene futuro. ¿Debe ser reenviada con el carácter de urgencia económica o no? El gobierno puede enviarla para que pueda ser tratada rápido, porque si no dormirá el sueño eterno en la Asamblea. ¿Usted considera que las condiciones están dadas en la Asamblea para que se apruebe esa ley? Después de lo que ha pasado, pues todo puede suceder, digamos. Yo siempre digo, los asambleístas tienen que asesorarse bien económicamente, porque cuando se toman decisiones económicas hay que hacerlo técnicamente, no políticamente. De lo contrario, si nos vamos en contra de los principios económicos, nos vamos en contra de la misma gente. Y eso es lo que la gente y la ciudadanía en general tiene que comprender. Para mí, tenemos que alinear todos los factores económicos que apunten en una misma dirección. La reforma laboral en sí misma no es la panacea. Es una medida importante que debe ser tomada en conjunto con otras medidas, apuntando en la misma dirección para que surja el efecto que queremos. A mí me gusta decir que la economía es como un bote, donde hay varios brazos que reman. Para que el bote vaya rápido y derecho, todos los brazos tienen que remar en la misma dirección. Pero si tenemos un brazo, la reforma tributaria, por ejemplo, remando en la dirección contraria, y ya no podemos prescindir de ese brazo, dado que ya está aprobada la ley, tenemos que reforzar los otros brazos o agregar otros brazos para contrarrestar ese efecto de la reforma tributaria, para de esa manera pues ayudar a que el bote camine en una misma dirección. Hay que apuntar todos los factores en la dirección de la inversión y el crecimiento económico. A mí me gusta poner siempre como ejemplo los tigres asiáticos. Taiwán, Singapur, Corea, Hong Kong, China, que de una u otra manera pasaron en un tiempo moderno, en la época moderna, en poco tiempo, en 2 o 3 décadas,
tampoco menos, del tercer mundo al primer mundo. Entonces, a Ecuador, esos son los llamados tigres asiáticos. Yo creo que a Ecuador hay que convertirlo en una especie de tigre latinoamericano que ayude a sacar de la pobreza a tanta gente, y eso se logra haciendo que Ecuador sea un destino atractivo a las inversiones. Y para eso hay que ajustar todos los factores, alineándolos en una misma dirección. Vamos a la pausa, retornamos inmediatamente para el bloque final del programa. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón, para que hagas deporte, compartas y disfrutes de una gran mañana. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Nuevas obras para todos los sectores de Guayaquil. Mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico de 2.5 y 5 centímetros en las parroquias Tarqui y Pascuales. 54.67 kilómetros intervenidos, beneficiando a 445.441 ciudadanos y generando 115 empleos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En esta parte del programa sí quiero relacionar al ámbito político, porque a la postre esta reforma tributaria, aún no sabemos si fue así o no, pero se especula, se dice que de pronto se dio allí algún acuerdo. Por supuesto, detrás de esto está el líder de UNES, que es nada menos que Rafael Correa, quien se desplaza, a pesar de tener orden de prisión, por el mundo entero. Estuvo en México hace pocos días, ahora está en la República Argentina y participó en el Grupo de Puebla, este grupo de personajes que quieren instaurar el socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica y pretendieron trasladar también a Europa. Entonces ahora resulta que van hacia Argentina para un foro sobre guerra judicial. Ellos dicen que son perseguidos políticos, o sea que del Ecuador no desaparecieron, como dice el presidente de la República, 63.000 millones de dólares. Sí, pero eso va a depender de qué hagan los políticos, ¿no? Si los políticos le hacen en juego a lo que ocurrió en el pasado y que detestamos, entonces estamos complicados. Pueden haber votado en conjunto, pero lo que no podemos tolerar es que a cambio de ese voto estén ni hospitales como en el pasado, ni empresas eléctricas como en el pasado, pero tampoco en ningún pacto bajo la mesa, digamos, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que no ocurra, porque queremos un cambio, ¿no? Para eso votamos. Desde el ámbito político, reitero, queremos un país diferente, un país en donde sinceremos los grandes objetivos que son de desarrollo, no los temas de carácter ideológico. La carga ideológica nos ha llevado a lo que somos y en lo que estamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que vacunar a la ciudadanía ideológicamente. Hay que desterrar esa mentalidad de socialismo del siglo XXI que nos ha hecho mucho daño y que de una u otra forma confunde a las personas y hace creer que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Al final, el país necesita tomar decisiones técnicas, económicas. Tiene que haber algún acuerdo en el cual, pues,
el tema económico no se lo toque, porque al final, o se lo toque para bien, digamos, porque lo único que puede generar bienestar es cuando la economía marcha bien. La economía es una ciencia social que estudia cómo asignar los recursos eficientemente para mejorar el bienestar de la gente. Entonces, si las decisiones se toman políticamente y no económicamente, al final estamos perjudicando al país, estamos perjudicando a la gente. Por eso yo sí hago un llamado a todos a que de una u otra forma comprendamos estos temas económicos. Allí, digamos, nosotros jugamos un rol muy importante, la prensa también, en difundir los conceptos correctos para que la ciudadanía esté vacunada y cuando tengan que elegir, cuando tengan que votar, voten bien. Al final, el país necesita crecer económicamente. Si no crece económicamente, al final todo lo que nos pinten son simplemente ideas vagas, son sueños que no se vuelven realidad. El país necesita salir adelante y para eso es con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, que es lo que genera el crecimiento económico. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, estuvo 3 periodos, un tipo de derecha, igualmente relacionado su familia con temas de corrupción y narcotráfico. Su hermano está preso en los Estados Unidos y él también ha tenido algunas denuncias. Luego de 3 periodos, resulta que ahora gana en Honduras nada menos que la esposa de Manuel Zelaya, la señora Xiomara Castro, claramente izquierdista. Ese es el peligro de que si no se hacen bien las cosas en gobiernos de derecha, aparezca la izquierda para gobernar. Claro, y eso es lo que decía hace un rato. ¿Cuál es el afán de complicarla a la gente, perder popularidad, recortar fuertemente el gasto, apretar, irse por el ajuste excesivo? Porque lo que estás asegurando es un péndulo y estás asegurando que vayas al otro lado en una economía sana para que vuelvan a tomar toda la deuda que quieren, vuelvan a dejar hecho pedazos el país. Entonces hay que dosificarlo y eso tiene que el gobierno sentarse claramente a ver qué es lo que le conviene al gobierno más allá de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Brevemente, usted ha planteado y las cámaras han planteado ese pacto de carácter fiscal con el gobierno, que haga bien las cosas y ustedes dispuestos a cooperar, a colaborar cuando faltan recursos como son estos años presentes. ¿Van a estar detrás de que se cumplan cuando no hayan llegado a la firma de pacto alguno? Sí, es lo que mencionaba hace unos minutos, que hay que exigir que el gobierno use bien el dinero y que recorte el gasto público improductivo para que el sacrificio sea de ambas partes, sector privado y sector público. Y para que se vea el resultado a favor de los ecuatorianos. Exactamente, para que la gente vea que la plata está siendo bien utilizada y que al final la plata quede también en manos del sector que produce, del sector que invierte, del sector que genera empleos. Y al final lo que queremos, los objetivos son los mismos. Queremos desterrar el subempleo y el desempleo, queremos generar crecimiento económico, queremos generar bienestar. Y sí es importante que haya estabilidad política. Nosotros decimos que la inestabilidad política es enemiga de la prosperidad económica y ahí también hay que hacer un llamado a todas las bancadas políticas y a toda la clase política en general a que se trabaje pues con seriedad y pensando en el país, no pensando en intereses particulares o intereses partidistas, sino pensando en lo que el país realmente necesita. Eso implica un cambio de mentalidad de todos, un cambio de cultura política, digamos, en donde realmente se piense en el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio para hablar acerca de un tema muy importante, delicado, por cierto, pero que nos crea expectativas para el futuro. Muy amables. Amigos, recuerden, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.